Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este segundo domingo de Adviento en el ciclo B. Mi nombre es Abel de la Costa. Hoy tenemos un conjunto de lecturas realmente complejo y difícil de penetrar, pero muy rico. Segundo domingo de Adviento, es decir, vamos profundizando en aquella mirada que se abrió el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de la mirada escatológica, es decir, de aquella que ve en la venida del Señor el acontecimiento definitivo, último. Y por lo tanto hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, hablamos de la esperanza, de aquello que forma parte de, podríamos decir, el futuro de nuestra fe. Pero ese futuro, en realidad, como nos lo dice el Evangelio una y otra vez, ya ha comenzado. Por eso nosotros unimos en el Adviento estos dos extremos, ¿no? La venida en la historia, la venida en la que el Señor ha nacido, y la venida en la que el Señor aún es alguien que se está aproximando hacia nosotros. Y confluyen, ¿sí? Confluyen en esta celebración litúrgica en la cual los dos extremos nos tironean, Nos tironea el Señor que ha venido y nos tironea el Señor que aún está por llegar. Y las lecturas de hoy son particularmente apropiadas para meditar en esa confluencia de las dos venidas. Por un lado tenemos el Evangelio que nos habla de la figura de Juan el Bautista. En el Adviento Juan el Bautista está muy presente en los domingos segundo y tercero. En el tercero, más en función de preparar de manera inmediata la venida del Señor. Pero en el segundo meditamos sobre la figura del Bautista. ¿Por qué tuvo que aparecer el Bautista? Es que es una pregunta que uno se la tiene que hacer, ¿no? Y que los primeros cristianos miraron consternados esa venida del Bautista. A ver, un profeta, tal como Jesús también fue, desde cierto punto de vista, un profeta. Jesús murió, podríamos decir, como testimonio, murió en testimonio de la palabra de Dios, murió en testimonio de la verdad divina. Pero resulta que Juan el Bautista también. Y resulta que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es más grande? Los primeros cristianos se hicieron esa pregunta, Y además, en los primeros años de la fe todavía existían comunidades de discípulos del Bautista. Y además, el rito fundamental de nuestra fe, el ingreso en nuestra fe a través del bautismo, proviene de un rito inventado, digamos, por el Bautista, que por eso se llama Juan el Bautista. Porque en realidad él introduce el rito del bautismo como parte de esta dinámica del Dios que viene a nosotros, ¿sí? Entonces, claro, los primeros cristianos se preguntaron, bueno, pero ¿cómo entiendo esto? ¿Ven? Incluso, fíjense la respuesta que da Juan el Bautista, ¿no? Detrás de mí viene uno al que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es una frase casi proverbial. Dentro de las tareas que tenía un discípulo con su maestro, entraba todo menos desatarle las correas de la sandalia, porque eso se consideraba una tarea propia de esclavos, ¿no? Entonces, Juan el Bautista todavía se sitúa más abajo, ¿no? Ni siquiera eso, que es lo que hacen los esclavos. Pero bueno, para llegar a esa respuesta, los primeros cristianos tuvieron que meditar mucho en la figura del Bautista, entender de qué se trató esa figura, cómo entra dentro de este plan de Dios este Bautista, que termina bautizando nada menos que al Señor. ¿Y cómo meditaron los primeros cristianos en esta cuestión, en este enigma del Bautista? Lo hicieron escudriñando la Escritura. Y precisamente uno de los textos que les hizo descubrir la figura del Bautista fue ese que cita San Marcos, el inicio del capítulo 40 del libro de Isaías, y que nosotros tenemos hoy como primera lectura. Entonces ahora retrocedemos del Evangelio a la primera lectura.
El inicio del capítulo 40 es el inicio de una segunda parte del libro de Isaías, que en realidad no se debe al mismo profeta Isaías. Bueno, hay que decir que la verdad, ninguna parte del libro de Isaías se debe al propio profeta Isaías. El profeta Isaías profetizaba y sus discípulos coleccionaron sus oráculos y le dieron también una organización al libro. El profeta Isaías vivió en el siglo VIII a.C., ¿sí? Pero resulta que 200 años más tarde, 150 años más tarde, nace otro profeta cuyos oráculos se coleccionan como apéndice o como secuencia del libro de Isaías. Y como no sabemos el nombre de ese profeta, lo llamamos el segundo Isaías. Pero es distinto que el del siglo VIII. Este es del siglo VI. Entonces tenemos que en el libro de Isaías, que es uno de los libros principales del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías tenemos un primer libro que abarca de los capítulos 1 al 39. Y del 40 al 55 lo ocupa un profeta poeta, mucho más poético que el estilo oracular del primer Isaías, un profeta poeta que lo llamamos nosotros el segundo Isaías. Y aún después, los siguientes capítulos del 56 al 66, lo ocupa otro profeta que quizás es el mismo que el segundo, pero en una nueva situación, que lo llamamos el tercer Isaías, porque es un libro a su vez de otro carácter, nuevo, distinto. Pero vamos a ocuparnos del segundo Isaías, porque tiene mucho que ver con el descubrimiento de la figura del Bautista y con el carácter tan curioso que tiene el segundo domingo de Adviento de estar entre la historia y el advenimiento, entre el pasado y el futuro. La situación del siglo VI es que el pueblo de Judá ha sido exiliado, el templo ha sido barrido, Babilonia conquistó Judá, conquistó Jerusalén, acabó con el templo, acabó con toda la vida religiosa de Judá y deportó a la parte, digamos, más significativa de la población. Lo que quedó en Judá, digamos, se perdió como pueblo religioso, como pueblo que practica el yavismo, ¿no? Entraron cultos sincréticos, en fin. Y el pueblo que marchó al exilio podría haber perdido por completo la fe. De hecho, a ver, vamos a plantearnos. Dios promete la tierra, y resulta que viene Babilonia y te quita la tierra. Dios promete el templo, y viene Babilonia y te quema el templo. ¿Quién es más poderoso? Babilonia, evidentemente. Mucho más que el señor que había prometido algo que evidentemente no cumplió. ¿Y quiénes son los dioses más poderosos? Sí, los de Babilonia. Sin embargo, fue precisamente gracias a la predicación de los profetas antiguos que en los exiliados se conservó un núcleo de fe. Un núcleo de fe que, sin embargo, estaba volcado ante esta paradoja. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo pudo haber el Señor quitado por completo de nosotros humanos? ¿Cómo pudo habernos dejado así, abandonados en la historia? Y de repente ocurrió un acontecimiento. Y que es que Ciro el Grande, Ciro de Persia, toma Babilonia. Y la política de Ciro el Persa era una política religiosa muy distinta que la que tenía Babilonia, era una política de lo que hoy llamaríamos de tolerancia religiosa, y de hecho Ciro le interesaba fomentar los cultos particulares de los pueblos a los que él conquistaba, porque entendía que el culto unía a la gente. Y entonces Ciro se convierte, sin saberlo él mismo, en el redentor del pueblo judío, en el redentor. Y así nace entre los exiliados este profeta poeta
cuyo nombre desconocemos, y que descubre eso, descubre que en la historia, y sin que Ciro lo sepa, está actuando el Señor, está redimiendo. Resulta que este gentil, este gobernante, que pertenece a los de afuera, sin embargo es el portador de la verdad histórica del Señor. Y entonces abre su libro con estas preciosas palabras que leemos hoy, y por eso el libro se llama Libro de la Consolación de Israel. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y allí el pueblo de Judá descubre, a través de este profeta, descubre la verdad de la redención, del hecho de que el Señor, digamos, se cobra esta deuda del pueblo, pero los rescata. Y los rescata para llevarlos a algo más grande. Y entonces el segundo Isaías canta eso más grande utilizando las imágenes del Éxodo. El nuevo retorno del pueblo va a ser como un nuevo Éxodo. Solamente que en el Éxodo, ¿quién andaba por el desierto? El pueblo. Pero ahora es el propio Señor el que abre, el que manda abrir en el desierto una calzada para entrar Él, como rey de ese pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio, está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor. Es el Señor el que va a marchar a su pueblo y su pueblo puede seguirlo, puede ir con él, pero ya el Señor va al frente de su pueblo. Bien, con estas palabras Isaías descubre uno de los misterios más hondos de nuestra fe bíblica, que es el misterio del mal que salva, del mal que no te ahoga en el mal y que no acaba en el mal, sino que contiene misteriosamente un núcleo de salvación. Claro, se imaginarán que con este núcleo de meditación que hace el segundo Isaías, los primeros cristianos empezaron a entender de qué trataba esto que el Señor les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca para entrar así en su gloria. Miraron a ese Señor, a ese Jesús, lo miraron con la lente del segundo Isaías. Y entonces estas palabras en particular permitieron entender, y sobre todo una cuestión gramatical muy curiosa, ¿no?, que es que cuando esto pasó a la Biblia griega, la frase que en hebreo es una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa la calzada para nuestro Dios. Como ese es un verso paralelístico, es muy claro que donde hay que poner los dos puntos. Una voz grita en el desierto, preparado. Pero cuando esto pasó al griego, recuerden ustedes que en los textos antiguos no hay signos de puntuación. Cuando esto pasó al griego, por la posición de las palabras, esto se entiende de otra manera. Se entiende: una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor, una calzada para nuestro Dios. Esa idea de la voz que grita en el desierto les iluminó a los primeros cristianos a entender qué papel representaba Juan el Bautista en realidad en esta salvación. Parecía ser el más importante y sin embargo era el precursor. Era la voz que grita. Como va a decir San Agustín mucho más tarde, en esos preciosos sermones que tiene sobre Juan el Bautista era la voz y Cristo era la palabra, Cristo era lo dicho. Entonces, una voz grita en el desierto, y claro, los primeros cristianos al leer eso, recuerden que leían la Biblia griega, se discutía sobre el texto griego, al leer eso, entendieron que la voz que grita en el desierto era precisamente la de Juan el Bautista, y ayudó también este texto a entender que el contenido de ese grito se refería al Señor, y el Señor aquí ya se refiere a Jesús. A pesar de que, como ustedes mismos pueden leer, Isaías se refiere específicamente a Dios,
preparad un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Sin embargo, a los primeros cristianos les ayudó a llegar a entender que ese que era el que parecía valer menos era en realidad el que valía más. Y precisamente por esa ley de inversión. Porque el que valía a los ojos del mundo menos era en realidad quien estaba más arriba en la escala. Entonces, este texto iluminó la entrada del Señor en la historia y estos acontecimientos que no hubieran tenido demasiado sentido. ¿Qué hace uno que vale menos bautizando al que vale más? Pero iluminó también, a partir de sus imágenes, iluminó la comprensión de lo que es la fe cristiana. Verdaderamente es el éxodo final del hombre, a través del cual Dios lo lleva a su desierto, en el cual lo redime, en el cual lo salva. Y por eso, posiblemente, los primeros cristianos entendieron que el rito del bautismo no era una cosa ocasional. Fíjense que para el bautista, el que inventó el rito del bautismo, tal como lo conocemos, es el bautista. Por supuesto, sin el bautismo cristiano. Pero el que inventó el rito es el bautista. Por eso se llamaba el bautista. O en griego, el bautizador. Los judíos tenían abluciones rituales, baños de purificación. Pero lo propio del bautismo no es que sea un baño de agua, sino que tiene un ministro que lo administra. Y ese es el papel del bautista. Es decir, lo propio del bautismo que inventó Juan el Bautizador es que hay alguien que bautiza. Fíjense que ese rasgo lo hemos conservado. Para nosotros puede incluso no ser un ministro ordenado, puede ser la enfermera en un caso de bautismo in extremis, pero tiene que haber un ministro, tiene que haber alguien que administre el bautismo. Bueno, ese bautismo de Juan no es un bautismo de perdón de los pecados. Es muy curiosa la frase que utiliza Marcos, dice, es un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Esa forma, la forma en que él lo expresa en griego, indica más bien que el perdón de los pecados va a venir después, precisamente con la cruz de Cristo. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión, con la vista puesta en el perdón que llegará. Y entonces entendemos cuál es, por un lado, la semejanza del bautismo de Juan con el nuestro, es decir, se trata de una inmersión, se trata de una acción ministerial, hay alguien que bautiza, se trata de un baño ritual en el cual se muestra la disposición del hombre a la limpieza. Pero ahí viene la función nueva que tiene el bautismo cristiano. No solo muestra la disposición, bautismo de conversión, sino que realiza ese perdón que ofrece el bautismo mismo, ¿no? Que realiza ese perdón. Bueno, precisamente allí los cristianos descubrieron, leyendo todos estos textos, leyendo estos textos en donde se hablaba de lo que iba a venir y de lo que había ocurrido, entendieron cómo todos estos gestos aparentemente, digamos, ocasionales, un profeta que se va al desierto, que viste como los profetas, es decir, con pieles y un cinturón, que es una vestidura de profeta, y que tiene esa forma tan curiosa y tan ascética, ¿no? Come solamente langostas y miel silvestre, tan venerable, porque bueno, siempre es alguien, si decimos, qué sé yo, que un cuadro suda sangre, tenemos aquí como moscas un montón de gente que viene a verlo, ¿no? Entonces esto también era un bicho raro, ¿no? Ahí en el desierto, proclamando una venida del Señor. Entonces la gente iba a verlo. Pero esos que iban a verlo empezaron a descubrir en la figura de él algo que era mucho más en profundidad, no era lo anecdótico. Y era que en él se estaba realizando ese esjatón, esa entrada definitiva de Dios en el mundo. La segunda lectura del grupo de las tres riquísimas lecturas de hoy nos vuelve a poner la mirada en el final.
Y nos dice, cuidado, el Señor está entrando, pero en ese entrar del Señor, quienes lo apresuran y quienes lo realizan, ya somos nosotros. Lo dice de una manera muy linda, ¿no? Dice, y si así va a ser la cosa, si Dios está preparando esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿cómo no ha de ser nuestra conducta? Es decir, para apresurar esa venida, incluso utiliza esa palabra, ¿no? Para apresurar la venida. Claro, nosotros hablamos con la Escritura de que Dios viene, pero ¿cómo viene? Bueno, en realidad viene a través de nosotros. Y va llegando en la medida en que nosotros mismos vamos abriendo ese camino y abriendo en la estepa la calzada para Dios. Bueno, muy bien. Ya después, cuando empiece el tiempo ordinario, en el tercer domingo, haré una introducción más específica a Marcos. Hoy hubiera sido muy lindo porque es el inicio del Evangelio, pero realmente las lecturas no apuntaban a charlar sobre Marcos, sino a este tema tan central del segundo domingo de Adviento. Nos vemos la semana que viene y bueno, con la preparación de unas lecturas que también tienen su gran riqueza.